Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es David y hoy les vengo a explicar de qué trata una doble titulación en grado superior, cómo se desarrolla, cómo son los exámenes en un instituto privado, porque vamos a hablar de un instituto privado. En mi caso he seleccionado imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y radioterapia, que lo voy a hacer como doble titulación, pero ¿y qué es esto de una doble titulación? Pues bueno, hablando claro, una doble titulación es sacarte 2 grados superior en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, en mi instituto me ofrecen sacarme la doble titulación en tan solo 2 años, cuando lo normal son en 3 años para poder desarrollarlo de manera más dinámica y poder sacarlo mejor con mejor nota. Vale, pero ¿y cómo puede ser que un curso que dos cursos que duran 4 años lo puedas hacer en 2 si son completamente diferentes? No, los primeros años de estas asignaturas, de estos módulos, son lo mismo. Entonces, el primer año, cuando lo estás cursando tanto de uno como de otro, que después, en el segundo año, van a convalidarse, teniendo 2 años separados. Por lo tanto, el primer año es conjunto. Eso para empezar. Luego, ¿qué pasa con el segundo año? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, hay dos opciones. Un instituto te puede ofrecer hacerlo en 3 años o te puede ofrecer hacerlo en 3 años de manera presencial. Porque de 2 años la única forma de hacerlo físicamente es imposible. Tú no tienes vida para poder hacer 2 titulaciones a la vez con asignaturas diferentes, ojo, porque en el segundo año son diferentes. Luego vamos a enseñarles un poco de las asignaturas que tenemos por grado. El segundo año, si lo haces junto en presencial, es inviable, imposible, pero muy difícil porque no tendrías tiempo. Entonces lo que se hace es hacerlo uno presencial y el otro a distancia. Normalmente el que lleva más técnica, que en este caso sería radioterapia, debes hacerlo presencial. Y el de imagen y diagnóstico, como la palabra lo dice, imagen, lo puedes hacer más visual, por lo tanto lo puedes hacer a través de un ordenador, a través de distancia, lo puedes hacer perfectamente. ¿Y qué es lo que he hecho yo al final? Me he decidido y voy a hacerlo todo presencial en 3 años. ¿Por qué complicarse la vida? ¿Por qué hacerlo en 2 años a la carrera? No, mejor hacerlo bien, despacito y tranquilito y paso firme. Vamos a hacerlo en 3 años entonces. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué voy a hacer si lo hago en 3 años? Bueno, el primer año voy a sacar imagen para el diagnóstico en medicina nuclear, lo termino, hago trabajos de fin de grado, y luego el tercer año, y hago las prácticas también, por supuesto, y luego el tercer año empiezo con el segundo año de radioterapia y dosimetría, que va a desarrollarse también como el segundo año de imagen para el diagnóstico. Vale, entonces, recapitulemos. El primer año es conjunto, las dos titulaciones son lo mismo, las mismas asignaturas. Vas a ver exactamente igual, si lo hagas en un instituto u otro, vas a ver lo mismo. Porque trata de lo mismo, lo básico, como saber conceptos de anatomía, fundamentos físicos, de protección radiológica, atención al paciente, empresa y FOL, que ya hablaremos de eso en otro vídeo. Bueno, el segundo año son, como sabemos, 3 trimestres. Los 2 primeros en el segundo año es a piñón, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y también vas a entrar poco a poco en las prácticas, porque es lo que vas a hacer en tu tercer trimestre. Te vas de cabeza 3 meses a prácticas. Así que es lo que vas a hacer. 2 meses de teoría practicando en el taller, en el aula de rayos, cómo manejarte en las prácticas. Por eso importante, por eso me gusta hacerlo presencial y por eso me he decidido hacerlo en 3 años. Porque tú puedes ir haciéndolo a distancia, puedes irte al instituto donde estés matriculado y hacer las tutorías, preguntar dudas, hacer lo que quieras, pero no va a ser lo mismo que estar ahí en la clase desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30, a piñón, viendo la máquina, viendo los resultados que puedas hacer, hablando con el profesor, que te cuente batallitas de lo que le pasa en el hospital. Todo eso se te queda aquí y al final, a la hora de la práctica, lo vas a poder sacar fuera y utilizarlo.
cosa que en un ordenador no vas a poder hacer. Entonces, bajo mi experiencia, yo estoy cursando el primer año todavía, no te puedo recomendar exactamente qué es lo mejor o lo peor, pero valorando lo que me espera y viendo también opiniones, porque he preguntado a profesores, lo mejor es que lo hagas en 3 años. Pero, ¿y por qué hacer 2 titulaciones de grado superior? ¿Por qué si puedo hacer una sola y me limpio las manos? Bueno, básicamente porque la vida está muy complicada y cada día se está poniendo peor. Y yo te pregunto algo. Hablando de un negocio privado, como por ejemplo una clínica privada, ¿tú a quién crees que van a contratar? ¿A una persona con una sola titulación o a una persona con 2 titulaciones que te pueda hacer una cosa o te pueda hacer otra? Ojo, sin mezclar contratos. Exacto, eso, mucho cuidado con eso, no vamos a ser un esclavo ahí. ¿Quién crees que tendrá más capacidades, más aptitudes en la empresa? ¿Una persona que haya hecho 2 titulaciones o una sola? Obviamente el que haya hecho 2 titulaciones va a tener más opción para encontrar trabajo en cualquier sitio. Y aparte de eso, tienes más bolsa de empleo, más oportunidades de encontrar un trabajo o otro. Mientras encuentras tu estabilidad, puedes ir trabajando de uno o de otro, o quizás de los 2 a la vez, porque quizás puedas tener media jornada de uno y media jornada de otro, completando una jornada completa. Nunca se sabe lo que puede pasar, así que mejor cúbrete las espaldas y hazte una doble titulación. Vamos a hablar un poco sobre las asignaturas que vas a tener el primer año, tanto en imagen para el diagnóstico como en radioterapia. Por si haces una o otra, o las dos, para que sepas más o menos cómo va a estar tu entorno de estudio el primer año. Tranquilo, los primeros exámenes van a ser muy fáciles. Yo he hecho bachillerato de humanidades y estamos hablando de un grado de ciencias de la salud. Entonces, como comprenderás, nunca he visto física, nunca he visto biología más allá de la célula, los huesos y poco más. Y física, vamos, ni en la televisión física y química nada más. Así que empiezan desde cero contigo con mucha paciencia. Eso sí, si un momento te pierdes en la clase, olvídate que no vas a pegar... no vas a poder aprender nada si no estás atento a todo en clase. Todo lo importante es la actitud que tengas al estudiar. Porque si tú no tienes ganas para estudiar, así te pongan aquí la Biblia, te pongan aquí la tabla periódica, tú no te vas a aprender ni quién la escribió, ni qué hay delante. Bueno, vamos al grano ya. Bueno, vamos a comentar un poco de qué se trata el Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. En este caso, esto es un folleto del Instituto Claudio Galeno en Alcobendas, en Madrid, en el que nos explica un poco pues, las asignaturas que vamos a tener, las horas en las que se va a desarrollar esa asignatura y los créditos que nos va a dar a nivel de final. Perfecto, vamos a empezar con las asignaturas del primer año de imagen para el diagnóstico. Les recuerdo que radioterapia e imagen para el diagnóstico el primer año es exactamente lo mismo, lleva exactamente los mismos módulos que imagen para el diagnóstico y radioterapia. Por lo tanto, el primer año va a ser convalidado completamente de principio a final. Eso sí, el segundo año es cuando cambia las asignaturas de cada curso superior. Vale, vamos a separarles un poco. Aquí serían las asignaturas que vamos a tener el primer año. Bueno, tenemos para empezar atención al paciente. ¿De qué trata atención al paciente? Básicamente, pues como la palabra lo dice, atender al paciente que ha acudido a ese servicio de atención radiodiagnóstica para que se le lleve a cabo tanto una terapia en radioterapia o para que se lleve a cabo una exploración radiológica, en el caso de imagen para el diagnóstico. Entonces, lo que hay que hacer en esta asignatura es básicamente comprender las necesidades del paciente, lo que necesita, lo que no debemos hacer, cómo debemos tratar al paciente, su historial clínico, todo lo que engloba al trabajo en un sistema sanitario público o privado. Eso es lo que va a englobar atención al paciente.
directamente el entorno de trabajo en donde vas a estar, cómo va a ser la relación paciente profesional, etcétera, etcétera. Más o menos eso. Es un poco rollo al principio porque te pone un poco de leyes, de artículos y demás, pero en base a la práctica es bastante sencilla de aprender y no tienes que complicarte mucho la vida. Vamos con fundamentos físicos y equipos. Es una de las materias troncales del primer año de estos dos módulos de grado superior, que trata fundamentos y equipos. Vale, fundamentos físicos y equipos, pues como la palabra lo dice, te va a enseñar cómo funciona cada aparato que vas a tener en tu entorno de trabajo, cómo funciona a nivel interno, a nivel molecular, cómo funciona una máquina de rayos X, cómo funciona un tubo de rayos X. Pues todo eso y mucho más. Y cuando digo mucho más es que es mucho más, pero no tengan miedo porque es bastante fácil de llevar a cabo si atiendes en clase. Lo aprenderás en fundamentos físicos y equipos. Vale, anatomía por la imagen. Es una de las asignaturas más interesantes que me ha parecido porque engloba lo que es la anatomía y también en nuestro caso hemos tenido mucha suerte porque nos ha tocado un técnico de imagen para diagnóstico que nos ha contado las batallitas, pues cómo fue la primera vez que tomó una radiografía, fallos que cometen compañeros de él, anécdotas graciosas que han hecho menos la asignatura. Aprendes muchísimo del cuerpo humano, de todos los huesos, tienes que aprendértelos de pe a pa y es bastante sencillo dentro de lo común porque es una asignatura muy visual. Lo que vas a aprender es todo a nivel visual, un poco de teoría, un poco de imagen, pero como esta asignatura está hecha anatomía por la imagen, vas a ver más imágenes porque tienes que saber identificar cada hueso, cada estructura y lo que el médico quiere que tomes la fotografía, vamos, hablando en claro. Vale, protección radiológica, ¿de qué trata? Pues lo mismo, la palabra lo dice, protección radiológica. Vas a tomar unas medidas para protegerte a ti mismo, proteger al paciente de no irradiarle más radiación de la que necesita y pero sobre todo y lo más principal es a protegerte a ti mismo y a utilizar las medidas correctas para proteger tanto a ti como al ambiente como al paciente. Básicamente eso. Aquí vas a dar física pura, vas a dar cosas que son un poco difíciles de entender y que vas a necesitar una explicación más detallada con ejemplos. Y no dudes, por favor, en preguntarle a los profesores que te tocan esta asignatura porque estoy seguro que estarán encantados de ayudarte porque si hay buen rollo entre profesor y alumnos y les explica bien con ejemplos y demás, es muy fácil. Y seguimos, vamos con formación y orientación laboral FOL. ¿De qué trata esta asignatura? Bueno, aquí podemos ver que si la comparamos con anatomía por la imagen, fundamentos físicos o protección radiológica, es una de las que menos horas vas a desarrollar. En este caso en Murcia son solamente 90 horas, porque sí, depende de cada instituto, reparte las horas de cada asignatura. Por ejemplo, Murcia en FOL, formación laboral, son 90 horas, Valencia 96 y Madrid 90. Puedes ver esta tabla, te la adjunto más abajo para que compares las horas y más o menos compares. Bueno, ¿de qué trata esta asignatura? Básicamente te va a enseñar pues cómo es un contrato de trabajo, qué es lo que te tienes que fijar a la hora de firmar un contrato, aceptar un contrato, convenios colectivos, sindicatos, todo lo que tiene que ver con temas de contrato laboral lo vas a ver aquí, sencillamente, es que no vas a hacer más nada. Es una asignatura que yo la utilizo para desconectar, porque es que está ahí a mitad de semana y como está tan saturado entre fundamentos físicos, protección y anatomía, que son bastante fuertes, pues estas asignaturas las puedes utilizar como para desconectar un poco y reírte, que te vas a reír un montón. Empresa e iniciativa emprendedora. Bueno, pues es básicamente más o menos de lo mismo. Aquí vas a empezar a pensar como un empresario, qué es lo que tienes que hacer a nivel empresarial para
pues para montar un negocio de imagen para diagnóstico. Y tú dirás, pero ¿por qué tengo que hacer esto si lo que voy a hacer es trabajar en el hospital, voy a hacer una posición y voy a trabajar ahí? Bueno, pues básicamente porque es algo cultural, pues tienes que aprender a saber qué necesitas para montar un negocio, qué es una empresa, en qué entorno se mueve, cuáles son los criterios que se utilizan para establecer una empresa en un sitio. Cosas así, vamos, que esta asignatura está chupada. Y luego las otras asignaturas que están aquí debajo ya serían para el segundo año, que ya se los comentaré el próximo año cuando empiece. Pero estas serían las asignaturas. ¿Cómo son los exámenes? Los exámenes son tipo test, importante, tipo test todos y cada uno de ellos. Hay algunas preguntas que son para pillar, que son bastante difíciles. Y lo que te recomiendo es que las leas 4 o 5 veces y al lado, porque te van a dar una planilla y luego te van a dar lo que es otros folios con las preguntas y las respuestas para que tú lo pienses y quieres escribir. Yo te recomiendo que escribas las respuestas al lado para que te asegures de que exactamente esa es la respuesta correcta, porque puede cambiar solamente una sola palabra y ya por eso lo tienes mal. Hablaré sobre los exámenes en otro vídeo porque es un tema bastante controverso. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya aclarado bastantes dudas porque creo que no existe un vídeo en internet hasta este momento que explique que se trata de una doble titulación, y sobre todo del Instituto Claudio Galeno no hay tampoco un vídeo que explique cómo fue el proceso, ni alguien contando desde Madrid, ojo, cómo fue entrar al instituto y sobre todo cómo pasar de bachillerato de humanidades a un grado, bueno, a un doble grado, doble titulación de ciencias de la salud. ¿Es imposible? No lo es. Tú eres el único que pone las barreras. Tú eres capaz de hacerlo todo, si puedes. Así que espero que les haya ayudado. Si quieren alguna duda, escríbemelo aquí debajo. No olvides suscribirte y darle like, que me va a ayudar un poco a subir más vídeos y aclararte esas dudas que te reconcomen la cabeza. Gracias.